Buenos días. Antes de empezar, que vamos a empezar con esta webinar, se está grabando, ¿vale? Esta presentación. Si alguno tenéis el vídeo encendido, vuestra cámara la apagáis, ¿vale? Porque se está grabando, ¿vale? Muchas gracias. Bienvenidos a la webinar. En concreto, va a estar dedicada a todo lo que son las oposiciones de instituciones penitenciarias. Antes que nada, vamos a presentarnos. Mi nombre es Marisol Caballero, voy a ser una de las responsables de impartiros todo lo que es la parte de legislación de instituciones penitenciarias. Eva también, ahora se presentará, va a ser la encargada de impartiros la parte de legislación. Vale, a ver, mirad, vamos con la presentación de instituciones penitenciarias. Mucha gente desconoce todo lo que tiene que ver con el mundo de instituciones penitenciarias. Y deciros que ahora mismo es una gran oportunidad porque se van a convocar muchísimas plazas. Son oposiciones muy desconocidas, no solamente por la gente en general, sino incluso para los que han hecho un grado en Derecho o la licenciatura en Derecho en el pasado. ¿Por qué? Porque muchas veces todo esto del mundo de las instituciones penitenciarias es desconocido cuando luego en realidad es un trabajo que es muy bonito, ¿vale? Entonces, tanto Marisol como yo os animamos para que opositéis para todo lo que tiene que ver con instituciones penitenciarias. Deciros que cuando estamos hablando del mundo de instituciones penitenciarias, podemos optar a plazas tanto de ayudantes de instituciones penitenciarias, que es un grupo C, ¿vale? Vale, en cuanto a esas plazas de ayudantes de instituciones penitenciarias, se van convocando todos los años. Y veréis que es un trabajo que es bastante bonito, ¿vale? Aunque os puedan decir que trabajar dentro del mundo de los centros penitenciarios os puede asustar así de primeras, pero luego vais a ver que no es así, ¿vale? Vale, luego vais a tener una gran cantidad de incentivos si os presentáis a esas oposiciones de ayudantes de instituciones penitenciarias, porque muchas veces, dependiendo de los turnos, solamente tenemos un turno para ir a trabajar. Incluso con la práctica veréis que muchas veces es posible que estemos trabajando pues lunes, martes, miércoles y después jueves, viernes libramos. En cuanto a nivel retributivo, también son unas oposiciones muy atractivas, ¿vale? Y además también podéis ir promocionando dentro de lo que es el centro penitenciario. ¿Por qué? Porque fijaos que nosotras conocemos a gente que ha empezado opositando por el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias dentro de un concreto centro penitenciario, que ha ido promocionando poco a poco y ha llegado a ser el administrador incluso de ese centro penitenciario, ¿vale? Entonces, por lo tanto, posibilidades de ascenso hay muchísimas, de ir promocionando internamente, así también como posibilidades de movilidad. A ver, a colación de lo que está diciendo Eva, tenéis que animaros porque, como bien os ha dicho ella, son oposiciones que es verdad que incluso para quienes hacemos derecho son oposiciones desconocidas. Sobre todo tenéis que animaros esas personas que os gusta mucho todo lo que tiene que ver con la parte penal del derecho, la parte penal, lo que es el derecho penitenciario. También a muchos de vosotros estamos seguras también que os gustará todo lo relativo a la criminología, ¿vale? La criminología es esa ciencia multidisciplinar que muchas veces nos llama la atención y no sabemos qué oposiciones son las que llevan temas de criminología. Pues mirad que instituciones penitenciarias es una oposición, tanto lo que es el cuerpo de ayudantes como sobre todo lo que es el cuerpo superior de técnicos de instituciones penitenciarias en la especialidad de juristas, donde vais a ver muchos temas relacionados con la criminología. ¿Bien? Entonces, tenéis que animaros también, como os está diciendo Eva, en todo lo que es el mundo de instituciones penitenciarias, tenéis unas grandes posibilidades de movilidad, porque no es necesario, aunque esto luego lo iremos desarrollando con las preguntas que nos vayáis efectuando a través del chat, que estéis desempeñando vuestro trabajo en un centro penitenciario. También, por ejemplo, podéis estar desempeñando vuestro trabajo como un funcionario que habéis superado un proceso selectivo del grupo A ejercer vuestra profesión en un ministerio. Por lo tanto, esto tiene una gran posibilidad. Incluso podéis llegar a ser directores, subdirectores de los diferentes centros penitenciarios, con la importancia también que esto tiene a nivel retributivo. Por lo tanto, tenéis que animaros
y empezar a conocer un poco este mundo que ya os decimos que es desconocido de instituciones penitenciarias. Bien, como se está diciendo Marisol, que ya os he empezado a hablar también del cuerpo superior, yo os he dicho que por una parte podéis optar a esas plazas de ayudantes de instituciones penitenciarias, pero también podéis opositar y presentaros a las plazas del cuerpo superior de instituciones penitenciarias. ¿Cuál es aquí la diferencia? Pues que para optar a esas plazas del cuerpo superior de instituciones penitenciarias sí que es cierto que tenéis que tener la licenciatura o el grado en Derecho. ¿Bien? Vale, en ese caso, si optáis por esas plazas de jurista de instituciones penitenciarias, también tenéis que saber que tenéis muchas posibilidades en cuanto a movilidad y podéis trabajar no solamente dentro de los diferentes centros penitenciarios, en concreto podéis preguntaros dentro de los centros penitenciarios dónde podéis también trabajar. Dentro del centro penitenciario, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Cuál va a ser vuestra función? Pues si estáis dentro de los diferentes centros penitenciarios que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional, vais a ver que como juristas que sois de ese centro penitenciario, vais a trabajar dentro de lo que se llama la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario. Todos los que opositéis también a instituciones penitenciarias, no os preocupéis que toda esta terminología poco a poco la iréis conociendo porque vais a oír hablar de la Junta de Tratamiento, vais a oír hablar del equipo técnico, de la comisión disciplinaria, del jefe de servicios, ¿vale? De todas estas denominaciones que en principio os pueden parecer un poco desconocidas, pero veréis que como todo esto, pues os va a acabar gustando y va a ser próximo a vosotros. Bien, pues dentro de esa Junta de Tratamiento, vosotros vais a ser el jurista, ¿vale? Junto a vosotros, dentro de esa Junta, pues también va a trabajar un psicólogo, ¿vale? De instituciones penitenciarias, igualmente puede haber también un educador, puede haber un trabajador social. Bien, ¿y todos vosotros de qué os vais a encargar dentro de esa Junta de Tratamiento? Pues vais a ir vosotros como juristas, lo primero es que vais a asesorar de todos los temas legales, de todos los temas jurídicos a los internos que están allí dentro del centro penitenciario y también vais a poder asesorar a la dirección del centro penitenciario en muchos temas jurídicos que quizás para vosotros, lógicamente, sí que van a ser conocidos, pero la dirección pues va a desconocer, ¿vale? También junto con vuestros compañeros en esa Junta de Tratamiento pues vais a estar informando, vais a llevar a cabo una serie de informes a la hora, por ejemplo, de tener que conceder a esos internos pues un permiso de salida o bien otorgarles la libertad condicional o bien en el caso de que el interno quiera llevar algún tipo de comunicación con sus familiares, ¿vale? Todo esto, vosotros desde el punto de vista, lógicamente, legal, desde el punto de vista jurídico, pues vais a ir informando. También para que sea más atractivo para vosotros, no solamente mirar todas las posibilidades que tenéis, vais a poder desempeñar vuestro trabajo en todos los lugares que os hemos dicho, sino que además también pensar que en lo que es España, en nuestro país, tenemos 2 psiquiátricos penitenciarios. También vais a poder desempeñar vuestra profesión en esos 2 psiquiátricos penitenciarios. Uno de ellos que está radicado en Sevilla y el otro está radicado en Foncalén, que es en Alicante. En Foncalén precisamente hemos trabajado tanto Eva como yo. Bien. A continuación también, mirad, tenéis incluso la posibilidad de ejercer y desarrollar toda vuestra trayectoria profesional dentro de lo que es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que es el centro directivo, esta secretaría está ubicada en Madrid, en concreto en la calle Alcalá. Ahí dentro de lo que es la Secretaría General está, ya lo iréis estudiando si os animáis, que os animamos para ello, lo que es la Central Penitenciaria de Observación. Si, como os hemos dicho antes, os resulta muy atractivo todo lo que tiene que ver con el mundo de la criminología, dentro de esa Central Penitenciaria de Observación vais a poder desarrollaros profesionalmente y en algo que os gusta. Y esto es completamente desconocido. Por ejemplo, también nosotras, como criminólogas y también como opositoras que hemos sido del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, hemos desarrollado nuestra profesión y nos hemos desarrollado laboralmente en el equipo técnico, porque Eva os ha dicho también que podéis formar parte de equipos técnicos, en el equipo técnico del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria
junto con el juez central de vigilancia penitenciaria, que conoce todos los asuntos relativos a la Audiencia Nacional, todos los asuntos que han sido sentenciados por la Audiencia Nacional. Quien se encarga de esa ejecución es el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Tanto Eva como yo os decimos que si os gusta esto, nosotras vivimos una época estupenda allí, porque nos encantaba lo que era el mundo de la criminología. De hecho, nosotras somos licenciadas en Derecho y en Criminología. Por lo tanto, allí, junto con el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria, aprendimos muchísimas cosas y pudimos formar parte de ese equipo técnico como criminólogos. Por lo tanto, no desechéis tampoco esta oportunidad, porque ya os decimos que son las únicas oposiciones que también llevan temas de criminología. Vale, a ver, como os ha dicho Marisol, tenéis que pensar eso, ¿bien? Que pues podéis optar o bien al cuerpo de ayudantes. Indicaros también que a lo mejor os podéis preguntar porque el cuerpo de ayudantes es un grupo C, mientras que el cuerpo superior de instituciones penitenciarias pues es un grupo ya A. Vale, os podéis preguntar en ese caso si optáis en un primer momento por el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, ¿qué posibilidades tengo de llegar arriba? ¿Vale? En el caso de que tengáis, que contéis con ese grado en Derecho. Bien, pues las posibilidades son máximas, porque una vez que hayáis accedido al cuerpo de ayudantes, eso sí, ya tenéis un puesto de trabajo fijo, un puesto de trabajo estable, pues podéis optar también directamente, si tenéis ese grado en Derecho, pues a las plazas que se convoquen del cuerpo superior en la modalidad de jurista de instituciones penitenciarias. O bien, en el caso de que tengáis el grado en Derecho, eso depende de vosotros, pues podéis optar ya directamente, sin pasar por el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, pues optar a esas plazas de juristas de instituciones penitenciarias. Bien, en cuanto al temario, tampoco os preocupéis, porque Eva también y yo ahora vamos a ir diciendo, a ver, con respecto al temario, lógicamente, si vais a opositar para el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, que es un grupo C1, para el cual se exige bachiller, pues en este caso os vais a tener que enfrentar primero a un tipo test, con preguntas que tienen 4 respuestas alternativas, y luego vais a tener que enfrentaros a un supuesto práctico, pero también, o a varios supuestos prácticos, 2 o 3, pero que también es con preguntas tipo test. Normalmente, ya esto lo iremos indicando yo conforme os vayáis preparando, esos supuestos prácticos versan sobre lo que es derecho penal, derecho procesal penal, derecho penitenciario, también relacionado con el mundo de la criminología, ¿bien? Por lo tanto, para superar esa oposición del cuerpo de ayudantes no vais a tener ningún problema. Si queréis enfrentaros ya a lo que es el grupo A, al cuerpo superior de técnicos e instituciones penitenciarias, aquí tenéis que saber de antemano que hay 4 ejercicios, pero esto tampoco os tiene que asustar, porque desde aquí, desde ATU, tanto Eva como yo os vamos a ayudar. En primer lugar, vais a tener un ejercicio tipo test, donde también va a haber respuestas alternativas, 4 respuestas alternativas, que van a versar sobre todos los temas del programa, ese tipo test. Pero luego os vais a enfrentar, si superáis ese tipo test, que va a ser eliminatorio, pues os vais a tener que enfrentar a un examen oral. Tampoco tenéis que tener miedo con esto, ¿bien? Tenéis que aprender a tener soltura para ir exponiendo los temas. También Eva y yo os iremos ayudando en todo eso. Además, como estamos diciendo, os gusta todo lo que tiene que ver con el derecho penitenciario, con el derecho penal, como nos gusta a nosotras, y vamos a intentar transmitiros esa ilusión, porque a nosotras nos encanta todo lo que tiene que ver con el derecho penal, la criminología, con el derecho penitenciario, no vais a tener ningún tipo de problema para exponer vuestros temas desde un punto de vista oral, ¿bien? Luego os vais a tener que enfrentar a una prueba de idioma. Vais a poder elegir cualquier idioma de la Unión Europea y entonces en ese caso se os va a proporcionar un texto en el idioma que hayáis elegido, tendréis que traducirlo al castellano y otro día el tribunal os invitará para que leáis vuestra traducción y os efectuarán una serie de preguntas en el idioma que hayáis elegido, pero no tenéis tampoco que tener ningún problema, porque desde aquí, desde ATU, también Eva y os vamos a ir proporcionando textos en el idioma que hayáis seleccionado para que vayáis ensayando, por lo tanto no vais a tener ningún problema. Y el último ejercicio, porque ya os he dicho que hay 4 ejercicios, es un supuesto práctico. Ahí aún tenéis que tener menos problema, porque si habéis llegado al 4.º ejercicio, pues ya no quedan casi de nada con vosotros más contrincantes, más opositores, y además os van a dejar la legislación. Vais a poder tener la legislación en vuestras manos para poder resolver ese supuesto práctico. Y además aquí también os vamos a enseñar cómo ir resolviendo eso, ¿vale?
Mira, en relación también a lo que os está diciendo Marisol del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias, juristas, también es cierto que ella os ha estado hablando que la segunda prueba es un examen oral. A ver, este examen oral tampoco os tiene que preocupar, como ya os ha dicho, os iremos indicando cuál es la metodología que tenéis que ir siguiendo. Además, os daremos una serie de pautas para que relacionéis un tema con otro, ¿vale? O sea, que no va a representar ningún tipo de problema. Pero lo que sí que queremos deciros es que a ese ejercicio oral, al segundo examen, una vez que hayáis superado el primer ejercicio, el tipo test, toda esa materia de la primera parte, que viene a ser la parte de constitucional, la parte de organización del Estado, esa parte ya no os entra para el examen oral. De manera que de lo que os vais a tener que examinar en el ejercicio oral es de la parte de derecho penitenciario. Luego también tenéis la parte de derecho penal, de criminología, y luego derecho administrativo y derecho laboral. Bien, estamos hablando también de una oposición, fijaros, del grupo A, pero así como muchas oposiciones del grupo A, como puede ser judicatura y demás, pues tienen 300 y pico temas, en esta oposición del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias tenéis 100 y pico temas, ¿vale? Que en principio podéis decir, son muchos temas. Pero luego para ese examen oral veréis como tampoco os tenéis que preocupar porque como os estamos diciendo, la primera parte de organización pública y demás, que sí que vais para el tipo test, en ese examen oral no lo vais a llevar, por tanto os vais a quitar temario y el grueso casi todo va a ser del derecho penitenciario. El derecho penitenciario veréis cuando empecéis a estudiarlo que os va a gustar y se relaciona un tema con otro, de manera que no vais a tener tampoco ningún tipo de problema en ese desarrollo oral, ¿vale? Vale, entonces, Marisol y yo, desde nuestra experiencia y dado que van a convocar muchísimas plazas, os animamos para que optéis a las instituciones penitenciarias, ¿vale? Para que a partir de enero, ¿vale? Os lo marquéis como objetivo y podáis tener un trabajo fijo, estable, ¿vale? Para siempre. Además, también en relación con lo que os está diciendo Eva, ya ha salido la oferta de empleo público, que luego también en las preguntas que nos vayáis efectuando lo iremos desarrollando, han salido amplias plazas tanto para lo que es el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias como el cuerpo superior técnico. Por lo tanto, esta es vuestra oportunidad y no tenéis que esperar tampoco a que os convoquen. Por lo tanto, a partir del mes de enero, pues ya como un objetivo que os ponéis ahí para primeros de año, pues podéis poneros el opositar con nosotros, ¿vale? Y además algo que os puede motivar, que luego os puede dar grandes satisfacciones a nivel laboral, si os gusta, como os acabo de decir, todo lo relacionado con estas materias a las que os tenéis que enfrentar con estas oposiciones a instituciones penitenciarias. ¿Bien? Bueno, dicho todo esto, empezamos con el chat porque nos podéis ir formulando una serie de preguntas de manera que así nosotras os vayamos contestando a todas esas dudas que tengáis, ¿vale? Y os podamos resolver sin ningún tipo de problema esas dudas. Vale, si queréis empezar a ir formulando las preguntas, nos las podéis ir formulando, ¿vale? Nosotras las vamos contestando. Vale, a ver, en cuanto al temario y demás, como os ha dicho Marisol antes, hay muchas veces que tenéis en esos exámenes, tenéis una parte de test, una parte también de supuestos prácticos. No os tiene que preocupar porque nosotras, además de ir facilitándoos todos los temas, todo el temario, pues también os vamos a ir facilitando test. Vais a tener la oportunidad de hacer aquí desde ATU muchísimos test, tanto Marisol como yo os vamos a ayudar. Muchas veces también es cierto que esos test, tanto Marisol como yo, lo que vamos a hacer es que vamos a formular preguntas que quizás sean bastante complicadas, pero ¿por qué? Porque el día del examen es mejor que os parezcan muchísimas más fáciles las preguntas del examen que las que habéis ido practicando con nosotras desde ATU, ¿vale? También, muchas de esas preguntas vais a ver que las vamos a extraer de exámenes oficiales que han tenido lugar en las anteriores convocatorias. ¿Por qué? Porque muchas veces esas preguntas se repiten. Entonces, como nosotras tenemos mucha experiencia en este mundo, os vamos a ir formulando preguntas que suelen hacer casi siempre y tengáis también más oportunidades. A ver, pensar también en relación a lo que está diciendo Eva, que es verdad que las preguntas se van repitiendo a lo largo de las diferentes convocatorias, porque muchas veces el tribunal lo que quiere es que la gente no vayáis impugnando preguntas. Entonces, las preguntas
que ya están todo resuelto con respecto a las diferentes impugnaciones que hayan podido efectuar los diferentes opositores, pues a ellos también les es mucho más ventajoso preguntar algo donde saben que vosotros, los opositores, y nosotras también hemos sido opositoras, no vamos a poder plantear ningún tipo de impugnación, no vamos a poder recurrir nada. Y esto está aprobado y es así. Por eso, lo que también es importante es que conforme vayáis cogiendo práctica, vayáis siguiendo nuestras explicaciones, vayáis haciendo nuestros test, también que hagáis simulacros con exámenes reales, con preguntas reales, que luego veréis cuando vayáis el día del examen que vais a decir, pues es verdad, esta pregunta ya ha salido en otro examen del año hace 4 años, ¿vale? Porque esto es así, ¿vale? Por lo tanto, no tenéis ningún tipo de problema, que seguro que con nosotros, con Atu y con nosotras dos, vais a superar las oposiciones, tanto para ayudantes como para juristas de instituciones penitenciarias. Otra cosa que también os hemos comentado ya al inicio de esta presentación, recordad, es que muchas veces todo lo que tiene que ver con el mundo del derecho penitenciario e incluso también de la criminología, como os ha dicho Marisol, pues es algo que resulta bastante desconocido, incluso quizás para los que hemos también hecho el grado de Derecho. Si estamos hablando de que os presentáis al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias porque no tenéis el grado en Derecho, ¿vale? Que podéis presentaros sin ningún tipo de pega, ¿vale? Porque van a salir muchísimas plazas. El mundo este del derecho penitenciario quizás os resulte bastante ajeno, o bien el mundo de la criminología, pero sí que es cierto que sabemos que a mucha gente le resulta bastante atractivo todo esto que tiene que ver con la criminología, que tiene que ver con el derecho penitenciario, porque realmente es un tema que es bastante bonito, ¿vale? Una vez que conocemos ese derecho, pues es como un mundo aparte, ¿vale? Lo iréis viendo sobre la marcha. Y después, en el caso de que optéis por el cuerpo superior de instituciones penitenciarias, juristas, vais a ver que tendréis el grado de Derecho, pero a los que hayáis hecho Derecho, muchas veces en las asignaturas que existen en el grado, el Derecho penitenciario pues no aparece como pues, una materia común, una materia troncal que se estudiará en los diferentes grados, sino que muchas veces el derecho penitenciario puede aparecer en esos grados como una optativa. Entonces, muchos de vosotros desconocéis todo lo que tiene que ver con el derecho penitenciario. Y luego, en cuanto a la criminología, pues también, porque si se hace el grado en Derecho, pues muchas veces sí que es cierto que nos pueden gustar mucho los temas penales, ¿vale? Al estar haciendo Derecho, pero desconocemos todo lo que tiene que ver con la criminología. Por eso también, si optáis a esta posición de jurista de instituciones penitenciarias, pues también vais a poder estudiar esa criminología, pues que muchas veces, muchos de vosotros, por la experiencia que nosotras tenemos, nos decís, es que a mí en su día me hubiera gustado estudiar criminología o me hubiera gustado hacer el doble grado de Derecho y Criminología, pero que no pudisteis hacerlo en su momento. Bien, pues en esta oposición, no solamente en el temario, que tenéis esa parte, tanto Derecho Penitenciario como también Criminología, después en vuestro trabajo también vais a poder también desarrollaros más en todo ese aspecto, ¿vale? Entonces os animamos. Además, pensar que, como Eva os está diciendo, sí que es verdad que el derecho penal está muy relacionado con lo que es el derecho penitenciario y la criminología, pero tanto el derecho penal como el derecho penitenciario vienen a ser un estudio de una serie de normas. En el caso del derecho penal, del Código Penal, en el caso del derecho penitenciario, de la ley penitenciaria y del reglamento penitenciario. Pero la criminología es muy diferente, porque la criminología es una ciencia multidisciplinar y vais a estudiar diferentes materias. Vais a estudiar desde psicología, derecho, sociología, medicina legal, psiquiatría forense. Por lo tanto, vais a tener una amplia gama de materias que no van a ser estrictamente jurídicas. Por lo tanto, os animamos a que opositéis para instituciones penitenciarias. Bien, si queréis ir formulando preguntas a través del chat, nosotras encantadas os iremos contestando. Y mira, nos preguntan a través de redes sociales qué es el ámbito territorial de una oposición. Vale, a ver, tenéis que pensar con respecto al ámbito territorial que cuando estáis opositando para instituciones penitenciarias es una oposición estatal, ¿vale? No es una oposición autonómica, ni ayudantes ni el cuerpo superior son autonómicas ni son locales. Son oposiciones estatales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en principio, si optáis por opositar para instituciones penitenciarias, vais a pensar que podéis estar destinados en un lugar lejano a donde residís, ¿vale?
pero no tengáis ningún tipo de problema, porque esto con el paso del tiempo podéis ir promocionando y una vez que pasen 2 años vais a poder ir acercándoos a vuestro lugar de residencia. Por lo tanto, no tengáis ningún tipo de problema. Además, como hemos insistido antes en esa idea, tenéis una amplia movilidad en lo que es instituciones penitenciarias. Por lo tanto, enseguida vais a poder desplazaros a vuestro lugar de residencia. El ámbito territorial precisamente es eso. Hay oposiciones estatales, como es el caso de instituciones penitenciarias, otras oposiciones que, por ejemplo, en el caso de justicia, que si optáis para los cuerpos más inferiores de lo que es la administración de justicia, sí que vais a poder optar a luego trabajar en lo que es vuestra comunidad autónoma. No es este caso, pero de verdad no tengáis ningún tipo de problema si os gusta esta oposición, tanto la del grupo C como la del grupo A, porque enseguida vais a tener una amplia movilidad y os vais a poder desplazar cerca de vuestro lugar de residencia. No tengáis ningún tipo de problema. Incluso, como os ha dicho antes Marisol, en todo lo que tiene que ver con este mundo de instituciones penitenciarias, podemos estar trabajando incluso dentro de un ministerio o podemos estar trabajando también desde la central, es decir, en Madrid, ¿vale? Podemos estar trabajando dentro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en concreto, si os gusta, también en esa central penitenciaria de observación que está ubicada dentro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Por lo tanto, instituciones penitenciarias, tanto la oposición de ayudantes como la oposición del cuerpo superior, pues son oposiciones nacionales. Os animamos a que opositéis. Porque nos gusta mucho a nosotros el derecho penitenciario y seguro que os vamos a motivar para que estudiéis todos estos temas. Pues tenéis esa gran posibilidad, ¿vale? Bien. ¿Más preguntas? Vale, a ver, mirad, sabemos que como, por ejemplo, en el aspecto de ayudantes de instituciones penitenciarias, tenéis tanto el tipo test en cuanto al examen que os tenéis que enfrentar, como tenéis también supuestos prácticos, que es cierto que los supuestos prácticos que vais a ver en el examen en total son 10 supuestos prácticos, que en principio nos puede parecer esto que decimos, madre mía, 10 supuestos prácticos. No os preocupéis, cada uno de esos supuestos prácticos van a ser de 5 preguntas, pero que son preguntas tipo test, que vais a poder contestar fácilmente. Además, veréis que a lo largo también de las clases, pues vamos a ir practicando todos esos supuestos prácticos, de derecho penitenciario, de derecho penal, que también es muy importante cuando estamos hablando de instituciones penitenciarias, que el derecho penal es muy importante, ¿vale? Luego, también supuestos prácticos, administrativo, incluso, fijaos, que muchas veces es posible que en el examen, en un determinado supuesto práctico, a la hora de formularnos las preguntas, nos mezclen de diferentes materias, es decir, que nos pongan de derecho penitenciario, que nos pregunten de derecho administrativo, en el mismo supuesto práctico. No os preocupéis porque eso no os va a pillar de sorpresa el día del examen. Tanto Marisol como yo os vamos a entregar una gran cantidad de supuestos prácticos para que no os resulte complicado, ¿vale? Vale, después, en cuanto a lo que tiene que ver con el cuerpo superior, jurista, ¿vale? Podemos decir, pues como hay 4 ejercicios, yo no sé si dónde voy a encontrar el material para esos 4 ejercicios. Tampoco os tenéis que preocupar porque desde aquí, desde ATU, Marisol y yo os vamos a ir formando en cada uno de esos ejercicios. En el tipo test os vamos a entregar una gran cantidad de tipo test, que también lo que habéis de tener en cuenta es que en un principio pues vais a hacer, por ejemplo, test únicamente de la parte de constitucional, pero poco a poco también lo que vamos a ir haciendo en esos test es mezclaros preguntas de constitucional, de derecho administrativo, de derecho penal, porque en el examen nos pueden ir mezclando preguntas. En el examen oral, que también a muchos de vosotros os suele asustar, tampoco os tenéis que preocupar porque Marisol y yo os vamos a ir proporcionando los temas adaptados más o menos al tiempo en el que vosotros tenéis que hacer esa exposición oral, por lo tanto no os tenéis que preocupar y os iremos diciendo qué conceptos tenéis que relacionar, cómo lo tenéis que hacer, cómo tenéis que empezar a vuestra exposición el día del examen, cómo tenéis que finalizar vuestra exposición, de manera que tampoco os resulte complicado. A ver, es importante lo que os está diciendo Eva, que relacionéis. Entonces, desde aquí os vamos a ayudar siempre para que relacionéis, no solamente entre las diferentes materias, sino que cuando empecéis con vuestra oposición, que ojalá sea así, os animéis,
vais a ver que todo lo que tiene que ver con la ley penitenciaria y el reglamento penitenciario es como un mundo aparte, ¿vale? Entonces vais a tener que empezar a relacionar los diferentes artículos, los diferentes preceptos de estas dos normas jurídicas, de lo que es la ley penitenciaria y el reglamento penitenciario. Porque en esas dos normas jurídicas aparece una organización de vida, la organización de vida que siguen los internos en el interior de los centros penitenciarios. Entonces, os vamos a ayudar en todo esto. No tengáis ningún tipo de problema, ¿vale? Desde aquí os vamos a ayudar, no os preocupéis. Vale, ¿tenéis más preguntas en cuanto a todo lo que lógicamente las tendréis y Marisol y yo os las vamos solventando? Os leo otra pregunta. Sí, ¿Da perfecto. convocatoria tanto para ayudantes como para juristas? Sí, mirad, esto es algo que muchas veces, nosotras lo entendemos porque también hemos sido opositoras, nos preocupa, ¿vale? Nos preocupa si optamos por todo lo que tiene que ver con instituciones penitenciarias, si para el próximo año pues va a haber convocatoria tanto del grupo C, de ayudantes, como si también se van a convocar plazas del cuerpo superior. Bien, mirad, empezamos con lo de ayudantes. En cuanto a ayudantes e instituciones penitenciarias, sí que es cierto que ha habido más continuidad en cuanto a convocatoria. ¿Vale? Normalmente, siempre cada año se han convocado plazas de ayudantes de instituciones penitenciarias. Por ejemplo, en la oferta de empleo público, que como Marisol os ha dicho antes, pues que ya se van saliendo la oferta de empleo público. En esa oferta de empleo público está previsto que se convoquen para este año 900 plazas, ¿vale? Para ayudantes de instituciones penitenciarias. Por lo tanto, os animamos, ¿vale? A ello, a que empezáis ya. Ahora empecéis a partir del mes de enero a fijaos ese objetivo, ¿vale? Quizá también a muchos de vosotros resulte también más fácil ahora mismo estudiar, dado que estáis más tiempo en casa con esta situación que estamos viviendo. Vale, también para acabar con esta pregunta y para comenzar con la siguiente, y para el cuerpo superior de técnicos e instituciones penitenciarias tampoco tenéis que tener ningún tipo de problema, porque en la oferta de empleo público se van a convocar, han salido unas 50 plazas. Esto, aunque os pueda parecer que es muy bajo, es muy elevado, porque no hay tanta gente, como os hemos dicho antes, que haya hecho el grado en Derecho y que conozca esta oposición. En realidad, esta es otra ventaja de instituciones penitenciarias, en concreto del cuerpo superior, porque muy poca gente que ha hecho el grado en Derecho decide opositar para instituciones penitenciarias. Por lo tanto, el número de opositores al que os vais a tener que enfrentar va a ser muy inferior a cualquier otra oposición, como puede ser, por ejemplo, judicatura. Por lo tanto, animaros y hacer esas oposiciones. Vale, tenemos otra pregunta que nos están preguntando cuánto tiempo aproximadamente se necesita para preparar estas oposiciones. A ver, empezamos con la oposición del grupo C, para la de ayudantes de instituciones penitenciarias. A ver, estas oposiciones de ayudantes de instituciones penitenciarias, en principio tenéis un número de temas que son unos 68 temas. Vale, entonces, más o menos, para preparar las oposiciones de ayudantes, nos costaría un año más o menos, un año, 2 meses para ayudantes de instituciones penitenciarias, para relacionar todo lo que tiene que ver con los temas, sobre todo de derecho penitenciario, ¿vale? Vale, pero que no quiere decir que hay gente que se presenta antes y la saca. Esto hay gente que a los 9 meses se puede presentar y, a ver, también tenéis que esas pistas, también os las iremos nosotras indicando, como el grueso de la oposición de ayudantes de instituciones penitenciarias es el derecho penitenciario, el derecho penal, pues muchas veces llevando muy bien, ¿vale? En esos meses, pues acaba de decir Marisol, llevando muy bien todo lo que tiene que ver con la materia de derecho penitenciario, con la materia de derecho penal y el resto de materia, aunque no la hayas visto muy bien, si contestas bien las preguntas de derecho penitenciario y derecho penal, es posible, hay mucha gente que ha aprobado, ¿vale? Entonces, no es complicado. En cuanto a la oposición ya del cuerpo superior de instituciones penitenciarias, del jurista, pues más o menos tener en cuenta que aquí ya tenemos 100 y pico temas, 150 yo lo encontré. Existen 4 ejercicios, entonces, ¿cuánto nos puede costar en aprobar esta oposición? Pues más o menos un año y medio hacia 2 años. De 1 año y medio a 2 años. Pensad también que es una oposición del grupo A. También para ayudaros, esto os lo iremos indicando desde aquí, desde el grupo A, tanto Eva como yo, también por toda nuestra experiencia. Es importante que vayáis leyendo, conforme vayáis opositando, vayáis estudiando, órdenes, circulares, instrucciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que ya os hemos dicho que es el centro directivo.
Desde ahí, desde el centro directivo, se dictan una serie de instrucciones, una serie de órdenes que están relacionadas con toda la materia penitenciaria. Pensar, que ya esto ya lo veréis también, que la ley penitenciaria y el reglamento penitenciario es más moderno, del año 1995, pero no se ha tocado desde ese momento y, por lo tanto, muchas materias que se van actualizando conforme va pasando todos los días, ¿vale? Porque sabéis que siempre nos tenemos que ir adaptando a la realidad, pues se van adaptando a través de esa normativa que parte de la Secretaría General, de esas órdenes, de esas instrucciones, de estas circulares. Eva y yo os iremos proporcionando esas órdenes, esas instrucciones, esas circulares, que incluso si estáis opositando para el Cuerpo Superior Técnico, como os hemos dicho que podéis llevar la normativa a lo que es el examen, podréis también llevar alguna orden, alguna instrucción o alguna de estas circulares. Vale, entonces, no os tiene que asustar para nada esto de las instituciones penitenciarias, que muchas veces desde los diferentes medios de comunicación pues nos puede asustar un poco, pero que es un trabajo que realmente es bonito y que a nivel de poder conciliar tanto la vida personal como la vida laboral, pues también es una muy buena oposición y también a nivel retributivo. Podéis desempeñar además altos cargos dentro de lo que son los centros penitenciarios, como hemos dicho antes. Podéis pasar a ser su director de tratamiento, el director incluso también del centro penitenciario. Por lo tanto, no vais a tener ningún tipo de problema desde ese punto de vista. Vale, si vais teniendo más preguntas a través del chat, Marisol y yo, pues nada, nosotras encantadas de ir contestándoos para ir solventando todo eso que podáis tener y sobre el camino. A lo mejor tenéis alguna duda y resuelta esa duda os animáis para empezar la oposición. Por lo tanto, es el momento de poder efectuarla. Mira, os planteo una pregunta. Sí. Si oposito para ayudantes, ¿tengo que trabajar siempre dentro de los centros penitenciarios? Bien, mirad, que esto también es algo que mucha gente no se anima a presentarse a una de estas oposiciones para el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias porque lo ve como, lógicamente, que tiene que estar trabajando dentro del centro penitenciario en contacto con todos los internos que están dentro del centro penitenciario. Vale, mirad, esto nos tiene que presentar más problemas porque, además de poder estar trabajando dentro de lo que es el centro penitenciario en contacto con los internos, también en el caso de que superemos esta oposición, también podemos estar trabajando más en la parte de oficinas, en las oficinas de los diferentes centros penitenciarios, en administración, tramitando todo lo que tiene que ver con la documentación de los internos, las liquidaciones de condena, todo eso. Por lo tanto, también tenemos esa posibilidad de estar trabajando, ¿vale?, en la parte de oficina. Bien, entonces, que nos tiene que asustar. Luego, también esto que nos puede asustar muchas veces, estar trabajando cerca de los internos, luego tampoco de verdad que no es para tanto. A ver, tiene la misma problemática, aunque penséis otra cosa, que cualquier otro trabajo. Bien, sí que es verdad que ha habido algún tipo de suceso en el interior de los centros penitenciarios, pero no es para nada como pensáis. Bien, además también pensar que si optáis por estar en contacto directo con los internos, aparte de que esto os va a enriquecer más para que vayáis resolviendo todas las cuestiones de criminología, derecho penitenciario, también a nivel retributivo vais a tener un plus si estáis trabajando en contacto directo con los internos. Ese plus no lo vais a tener si estáis en oficinas, ¿vale? Por lo tanto, eso también os tiene que animar a estar ahí, dentro de lo que son los centros penitenciarios. Mirad también, porque muchos de vosotros es posible que os resulte también lejano todo esto del mundo de los centros penitenciarios. Dependerá también del centro penitenciario donde estéis trabajando. Hay centros penitenciarios que lógicamente sí que son más pequeños, ¿vale?, donde hay menos internos, pero después también hay otros centros penitenciarios, lógicamente, que son muy grandes. ¿Por qué? Porque cuando estéis estudiando todo esto del derecho penitenciario, veréis que también hay centros penitenciarios que se llaman polivalentes, ¿vale? Centros penitenciarios polivalentes, ¿por qué son polivalentes? Pues porque si os imagináis que estáis accediendo, ¿vale?, al centro penitenciario, pues vais a poder ver que existen como diferentes módulos, ¿vale? ¿Por qué existen diferentes módulos? Pues porque muchas veces pues existe un módulo para mujeres, o existe un módulo para hombres, o bien existe un módulo para aquellos internos que están clasificados en segundo grado, que están clasificados en tercer grado. Esto que ahora mismo también nos puede resultar bastante desconocido, una vez que empecemos a estudiar la oposición y veréis cómo es bastante bonito, ¿vale?, todo este mundo,
Pues veréis que el segundo grado es un régimen ordinario, el tercer grado, que a lo mejor sí que lo habéis oído por los medios de comunicación, tercer grado, que es el régimen abierto, es decir, en ese régimen abierto, dentro de lo que se llama, dentro de ese centro penitenciario polivalente, los CIS, los centros de inserción social, es donde se encuentran aquellos internos que sí que es cierto que van a dormir por la noche al centro penitenciario, pero que durante el día, como están clasificados en tercer grado, pueden salir al exterior para desarrollar también su trabajo, ¿vale? Y vuelven a pernoctar al centro penitenciario. Luego tenéis, eso también es cierto, pues otro módulo donde están los internos de primer grado, que son los de régimen cerrado, que son más peligrosos, pero que tampoco tenéis que tener ningún problema, ¿vale? Bien, entonces, como os digo, tenéis una gran variedad en cuanto a vuestro desarrollo profesional. Y si optáis al final por estar en esta central penitenciaria de observación, que está radicada en Madrid, ya lo sabéis, dentro de la Secretaría General, además vais a tener muchas posibilidades de viajar, cuando se solucione también ya toda esta situación, de viajar junto con los jueces de vigilancia penitenciaria a los diferentes centros penitenciarios para asumir la tarea de estudiar desde el punto de vista criminológico a los diferentes internos. Por lo tanto, también esto, si os gusta el poder moveros, el poder viajar y desarrollaros, como ya os estamos diciendo, en vuestro trabajo, pues también es una buena oportunidad. Vale, bien, ¿tenéis más preguntas en cuanto a las oposiciones penitenciarias? Os leo una pregunta. ¿Cuándo se puede promocionar? Vale. Promocionar en todas las oposiciones se puede promocionar cuando ya se está ejerciendo esa labor, cuando ya has superado el proceso selectivo y has aprobado. A los 2 años tú ya puedes promocionar de forma interna. Bueno, en las oposiciones sanitarias esto ha cambiado. Quienes estéis interesados en lo que son las oposiciones sanitarias, ya lo diremos, tanto Eva como yo. Pero en el resto de oposiciones, a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local, una vez que hayan pasado 2 años, igual que también, como os he dicho antes, os podéis ir acercando a vuestro lugar de residencia, también podéis ir promocionando. Y 2 años, de verdad, que esto también por nuestra experiencia os lo decimos, 2 años pasan volando y tenéis esa posibilidad de ir ascendiendo, ¿vale? Entonces, no tengáis ningún tipo de problema. A ver, por ejemplo, si estamos hablando del mundo de instituciones penitenciarias, aquí también podemos ir promocionando, como os hemos dicho, podemos empezar por el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, el grupo C, y como os hemos dicho antes, o bien podemos decidir directamente pues subir al cuerpo superior si tenemos ese grado en Derecho, o bien también tenemos la posibilidad de promocionar internamente y en el caso de que promocionemos internamente, podemos promocionar a un cuerpo dentro de instituciones penitenciarias, que es el grupo B, que es el de cuerpo especial de instituciones penitenciarias. Y después podemos seguir promocionando hasta llegar al cuerpo superior de instituciones. Pero pensar, como se está diciendo Eva, que para que podáis promocionar y acceder a ese grupo B, a ese cuerpo especial, primero tenéis que haber aprobado la oposición de ayudantes de instituciones penitenciarias. Por lo tanto, también posibilidades de promoción aquí dentro de instituciones penitenciarias hay muchísimas y también nos hemos dicho que incluso podemos también optar a ser dentro de un determinado centro penitenciario, podemos optar a ser subdirectores de tratamiento, subdirectores de gestión, podemos optar a ser administradores de centro penitenciario. También podéis ser jefe de servicios, que este término os lo ha dicho Eva antes. Jefe de servicios, como su propio nombre indica, vienen a ser los jefes, siendo funcionarios de cada uno de los módulos que también os ha explicado Eva. También esto a nivel retributivo, pues también es más ventajoso si sois jefe de servicios. Y luego, algo que nos posibilita también el trabajo en el mundo de las instituciones penitenciarias es algo que a lo mejor tampoco lo conseguimos en otras oposiciones. Es decir, tienes unos días marcados de trabajo y tienes mucho tiempo libre, de manera que, lógicamente, una vez que tú ya tienes un puesto de trabajo estable, como puedes también dedicarle ese tiempo a seguir estudiando, a seguir formándote, pues podemos promocionar también, ¿vale? Entonces, esto en el mundo de instituciones penitenciarias es algo también, pues, bastante satisfactorio. Por lo tanto, os seguimos animando para que opositéis para instituciones penitenciarias, ¿vale? Vale, ¿alguna pregunta más?
Nos preguntan también, ¿es lo mismo oferta de empleo público que convocatoria? Sí, mira, esto también es una pregunta que muchas veces cuando decimos opositar, o lo hemos estado oyendo por los medios de comunicación, cuando se aprueban los presupuestos del Estado, lo de la oferta de empleo público. No es lo mismo oferta de empleo público que convocatoria. Si lo situamos cronológicamente en el tiempo, la oferta de empleo público es siempre anterior a las convocatorias. Primero, se publica la oferta de empleo público para ver en los diferentes cuerpos de la Administración cuántas plazas están previstas que se convoquen ese año, ¿vale? Esto es la oferta de empleo público, es decir, ese instrumento pues, a través del cual el Estado, la Administración del Estado, lo que hace desde el Gobierno es pues, publicar las plazas que para los diferentes cuerpos te van a convocar, ¿vale? Bien, ahí también tenéis, por si queréis consultar la información, la podéis ver a través del chat en el grupo ATU, ¿vale? Vale, y después la convocatoria es cuando ya para los diferentes cuerpos se publica la convocatoria diciendo, por ejemplo, para ayudantes e instituciones penitenciarias, cuántas plazas va a haber, se publica también en ese momento los programas de la oposición, los requisitos que hacen falta para acceder, los ejercicios que va a haber incluso, por ejemplo, si estamos hablando de la convocatoria del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias, además de salir la convocatoria, cuántas plazas hay, los ejercicios, los requisitos, también aparece en ese momento pues, publicado el tribunal que va a haber en la oposición. A ver, esto también es importante respecto a lo que os está diciendo Eva. Antes también que sepáis que la oferta de empleo público ya ha salido publicada y por eso os hemos dicho que en el caso del cuerpo de ayudantes tenéis 900 plazas y en el caso de juristas, de instituciones penitenciarias, tenéis 50. Es importante también que conozcamos los miembros del tribunal, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de la composición del tribunal, más o menos vamos a saber por dónde van a ir las preguntas, acerca de qué temas van a ir girando esas preguntas. Nosotras, por nuestra experiencia, que llevamos más de 15 años preparando oposiciones y por lo tanto también las instituciones penitenciarias, conocemos a gran parte de los tribunales y entonces sabemos, dependiendo de si, por ejemplo, es un abogado del Estado, qué preguntas van a hacer, si, por ejemplo, también es jurista en instituciones penitenciarias y está desempeñando su trabajo dentro de lo que es la Secretaría General, si va a optar más por preguntaros esta parte y no ya preguntaros en los tipos tesis, pero en el caso de los orales va a ser vuestra suerte si os enfrentáis a la oposición de juristas. Pero sí que luego, aunque los temas los extraéis vosotros y os vais a tener que enfrentar a esos 3 temas, dependiendo de la composición del tribunal, después os van a poder efectuar preguntas. Esas preguntas en torno a qué van a girar. Pues lógicamente la materia que cada uno de ellos más vaya trabajando todos los días, pues entonces os van a preguntar más sobre esas materias. Por lo tanto, también desde aquí, desde ATU, Eva y yo os vamos a ir indicando, pues puede ser que os pregunten más de esta parte no. Entonces, todo esto os lo iremos indicando. No tengáis ningún tipo de problema tampoco con eso. Vale, a ver, seguro que si os animáis a opositar para instituciones penitenciarias, pues vais a ver que, como estamos diciendo, pues es un tema que es bastante desconocido, pero que poco a poco siempre es un tema que nos va gustando, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el derecho penitenciario. Eso sí, en cuanto a textos legales, es muy importante que sepáis que si estamos optando pues, o bien a la oposición de ayudantes de instituciones penitenciarias como el Cuerpo Superior, sobre todo tenemos que ir manejando la Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿vale? Del año 1979, ¿vale? Y luego, como desarrollo de esa Ley Orgánica General Penitenciaria, también tenemos que estudiarnos todo lo que es el Reglamento Penitenciario del año 1996, ¿vale? Vale, entonces, muchas veces, a lo largo de todo el temario, vais a tener que estar relacionando preceptos, artículos, tanto de la Ley Orgánica General Penitenciaria como del Reglamento Penitenciario. También os enseñaremos a utilizar, como os hemos dicho antes, esas órdenes, esas instrucciones, esas normas internas que proceden del centro directivo, de la Secretaría General. Bien, ¿tenéis más preguntas? Aprovechar y preguntar, ¿vale? Porque os tenéis que animar para opositar. Sí, nos preguntan también que el material para la oposición lo vais a facilitar. Sí.
No tengáis problema tampoco con eso, como estáis preguntando. A ver, el material vais a tener que disponer, como os ha dicho Eva, de la ley penitenciaria, la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, que también esto lo vais a encontrar en el Boletín Oficial del Estado. En el caso del Boletín Oficial del Estado entráis y ponéis Ley General Penitenciaria, Reglamento Penitenciario. Os lo descargáis en vuestro ordenador, en vuestra tableta, en lo que tengáis, incluso en el móvil, y lo lleváis ahí ya para siempre, ¿vale? Para que lo vayáis a ir consultando. Aparte de eso, también en lo que es la plataforma del Grupo ATU, os vamos a ir subiendo los diferentes temas elaborados por nosotras, y pensar que esos temas están elaborados por nosotras, también insertando en esos temas esas normas internas que os estamos diciendo todo el rato, porque van actualizando, como os digo, todo lo que es la normativa penitenciaria. También vamos a ir subiendo test, los supuestos prácticos, en el caso de que optéis por la oposición de juristas, diferentes textos en el idioma que hayáis elegido, ¿bien? Y además también pensar que lo que queremos es que, aunque estéis ahí a distancia, la clase sea como si estuvierais aquí en el aula con nosotras. Entonces, van a grabar las clases para que podáis también ver la grabación, por si tenéis algún tipo de duda que os ha quedado ahí en clase, y vais a poder participar también en las clases. A través de la plataforma de Teams vais a poder participar. Nosotras primero daremos las explicaciones correspondientes y luego sí que diremos que podéis efectuar preguntas como ahora estáis haciendo, y podréis hablar, podremos ir relacionando las diferentes cosas, porque nosotras lo que queremos es que la clase no sea monótona. Desde aquí, desde ATU, lo que queremos es que la clase sea lo más dinámica posible, que no sea una clase monótona, que participéis, que toméis partido, ¿vale? Por lo tanto, todo eso, todo lo que es el material lo vais a tener. Fijaos que esa participación de la que os está hablando Marisol, sí es importante también en las clases teóricas, cuando vayamos explicando los diferentes temas, pues aún más esa participación es importante en el caso de que durante el desarrollo de la clase estemos realizando algún tipo de test o estemos realizando también cuando lleguemos a los supuestos prácticos. Vuestra participación también va a ser muy importante, que interactuéis, ¿vale? Porque también de esa forma vais a aprender también a relacionar todos los conceptos. Por lo tanto, nosotras os vamos a ayudar en todo lo posible y ATU también, pues a que consigáis ese objetivo, pero vosotros también es importante que participéis, ¿vale? A ver, hasta tal punto de vista también es importante que participéis, porque aunque penséis que la pregunta que podéis estar efectuando o bien algún tipo de sugerencia pues puede ser un poco nimia, no es así, porque siempre va a enriquecer al resto de vuestros compañeros. Es posible que algún compañero en ese momento no le surja esa cuestión que os ha surgido a vosotros, pero que a lo mejor luego en casa sí que le surgiría. Por lo tanto, si vosotros la planteáis, pues le vais a resolver esa cuestión, le vais a resolver esa duda. Por lo tanto, es sumamente importante que lo hagáis, ¿vale? Y aprovecharlo porque fijaos que esto antes no era posible porque muchos sabéis que como no podéis estar aquí presencialmente con nosotras, pues antes esto no era tan posible. Pero ahora, pues gracias a las nuevas tecnologías, ¿vale? Ya que muchos de vosotros vais a estar online desde casa, ¿vale? Pues podéis seguirnos y también podéis interactuar, ¿vale? Es como si estuvieseis en una clase en directo. Así que no os preocupéis por nada de eso. ¿Vale? Es importante que relacionéis, siempre os lo vamos a decir. Tenéis que relacionar todas las partes del temario, ¿bien? ¿Vale? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de que, lógicamente, en la oposición de ayudantes os vais a enfrentar tanto en lo que es el examen teórico como en el examen práctico, en los supuestos prácticos a un tipo test. Pero en el caso de que optéis por opositar para el cuerpo superior, vais a tener también que aprender un poco a expresaros porque vais a tener un ejercicio oral. Por lo tanto, eso también vamos a incentivarlo desde aquí, desde el Grupo ATU, para que os vayáis desarrollando en ese sentido, para que cuando lleguéis al día del examen no tengáis ningún tipo de problemas en dirigiros al tribunal, ¿vale? Bien. También vais a tener que controlaros el tiempo, eso también os enseñaremos. En el caso de lo que es un ejercicio oral, siempre vais a poder disponer de un cronómetro con vosotros y entonces vais a poder controlaros el tiempo. Eva y yo también os enseñaremos a cómo ajustar los diferentes temas a lo que son los minutos que nos da el tribunal para cada uno de los temas del programa, ¿vale? Porque no podéis hacer muchos minutos en un tema y el otro dejarlo corto. Entonces, Eva y yo os enseñaremos a eso, a ajustar el tiempo a los diferentes temas que tenéis que exponer al tribunal,
Lógicamente, ¿vale? Como se está diciendo Marisol, en cuanto al examen oral, sí que es cierto que tendréis un tema ajustado a ese tiempo, pero sabéis que siempre, por mucho que no queramos, ¿vale? Pues nos podemos poner un poco nerviosos el día del examen. Y muchas veces, pues ese tema se puede quedar más corto, lógicamente, que aquí. Por eso también es importante, y Marisol y os vamos a ayudar, a que relacionéis un tema con otro. De manera que siempre que estemos un poco nerviosos y veamos que nos vamos quedando un poco cortos en ese desarrollo, el ejercicio oral, pues como podemos relacionar con otro tema, no tengamos ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Bien? Bien. ¿Cómo vais con toda...? ¿Tenéis alguna duda más en cuanto a la presentación? Esperamos ir resolviendo todas las cuestiones que tengáis. ¿Vais bien con todo esto? Mirad, os animamos a todo lo que tiene que ver con todo esto porque, ¿sabéis? Lo primero que tenéis que decir es, a partir de enero, ¿vale? Empiezo a opositar porque sí que es cierto que van a salir plazas, se van a convocar plazas tanto para ayudantes como para... Por eso no tenéis que tener ningún tipo de miedo. Entonces, tenéis que estar animados, ¿vale? En una oposición también es muy importante el estar animados, ¿vale? Para conseguir ese objetivo final. Marisol y yo, lógicamente, también desde aquí os vamos a estar animando, ¿vale? Vamos a estar con vosotros en todo ese trayecto. ATU va a estar con vosotros en todo ese desarrollo de la oposición, ¿vale? Es importante que confiéis primero en nosotras, también en ATU, pero es muy importante que confiéis en vuestras posibilidades, que confiéis en vosotros mismos. También Eva y yo vamos a estar un poco ahí siempre para ayudaros un poco ahí, para que sigáis el día a día, porque sabemos, porque ya hemos sido opositoras, que la travesía es una carrera de fondo, a veces es complicado, pero siempre vamos a estar ahí nosotras y ATU para ayudaros en todo lo que sea necesario. Por lo tanto, no lo dudéis y empezar enseguida cuando... en las diferentes oposiciones a principios de año con esta oposición en concreto, con todo lo que tiene que ver con instituciones penitenciarias. Bien, ¿tenéis alguna duda más? Bueno, chicas, no tenemos más preguntas. Vamos a ir finalizando. Solamente quería recordar que cualquier consulta que necesiten hacer pueden dirigirse a la web de grupoatu.com en la sección de oposiciones. Vale, muchas gracias. Vale, pues esperamos que toda esta conversación que hemos tenido aquí os haya resultado muy satisfactoria. Si tenéis cualquier tipo de duda, como ha dicho la compañera, la podéis ir efectuando. Os animamos desde aquí porque ya os decimos que es así, que la oferta ha salido muy elevada, por lo tanto, las convocatorias van a empezar ya a partir de primeros de año. Tenéis que poneros ese objetivo y no dudéis en prepararos estas dos oposiciones del Cuerpo de Instituciones Penitenciarias y prepararos con el Grupo ATU y con nosotras, no lo dudéis. Bueno, y como ya os hemos ido diciendo a lo largo de esta presentación, que ya desde hoy no os asuste todo lo que tiene que ver con el mundo de instituciones penitenciarias, que es un mundo realmente desconocido. Y veréis cómo vais a poder tener desde abajo, desde un puesto de trabajo fijo, estable, que es muy importante hoy en día, como luego tener posibilidades de ir promocionando. Entonces, como os ha dicho Marisol, y aquí desde ATU yo también, os invito a que nos acompañéis, que empecéis a opositar y veréis cómo al final pues conseguís ese objetivo. Muchísimas gracias por seguirnos. Esperamos veros muy pronto y que os unáis al grupo ATU. Gracias. Vale, gracias.